Si ha habido una palabra que ha perdido todo significado y se ha usado de manera más equivocada en los últimos años, es el amor. No hay un término sobre el cual se haya escrito más en toda la historia de la humanidad. El amor nos lleva a hacer locuras impensables. Hay gente que ha muerto por amor. El amor nos incita a hacer cosas maravillosas por los demás. Todos buscamos el amor porque nos da la felicidad, pero a su vez no hay cosa que nos otorgue mayor frustración y desespero. Las consultas psicológicas cada vez están más llenas por problemáticas relacionadas con el matrimonio o las relaciones de pareja. La tasa de divorcio se ha multiplicado de manera excepcional, mientras que el número de matrimonios no para de descender. Cada vez las relaciones son más efímeras y volubles. Gracias a la aclamada libertad sexual se nos ha vendido que vamos a aprender a amar mejor con cada experiencia sexual nueva. Y que gracias a esta abundancia de experiencias amorosas vamos a desarrollar esta habilidad llamada amor. Por todo Occidente hemos visto múltiples manifestaciones en pro de esta llamada libertad sexual. Años de lucha por la libertad, la sexualidad y por la felicidad. Incluso decretando el estado de felicidad permanente, que nos ha llevado a pensar que todo lo imaginable sexualmente no solo está permitido, sino que es bueno, conveniente. Pero, en palabras del filósofo Zygmunt Bauman, esta súbita abundancia y aparente disponibilidad de experiencias amorosas llega a alimentar la convicción de que el amor es una destreza que se puede aprender. Resulta tentador señalar que el efecto de esto no es otra cosa sino el desaprendizaje del amor, una incapacidad aprendida de amar. A la familia la ha deshecho mucho antes que el amor, el abandono, el adulterio o el desamor. Señorías, hoy estamos ante una ley tan necesaria. Se puede hacer una filosofía anticultista, han florecido en España puestos en la visión. Desde las revoluciones socialistas y culturales del siglo pasado se ha ofuscado enormemente el término amor. Reivindicaciones como la de mayo del 68, decreto el estado de felicidad permanente o disfrutemos sin obstáculos, nos muestran la perspectiva hedonista de los mismos. La sociedad había conseguido un auge económico sin precedentes gracias a las medidas capitalistas tomadas en aquellos años. Pero los jóvenes, lejos de querer acabar con las comodidades recién adquiridas por sus padres, deseaban más. En efecto, diríamos, en Francia se recibe toda la influencia de la contracultura americana de los años 60 y se recibe de una manera muy viva en un momento de expansión del número de universitarios impresionante, de tal manera que casi no caben en las universidades. Y esto acaba conduciendo a una situación, diríamos, en la que se vive, como se había vivido ya en Estados Unidos, una suerte de revolución de las expectativas. Los jóvenes buscaban romper con la hipocresía que había en las generaciones anteriores. Pensaban que podían hacer las cosas mucho mejor que sus padres. Esa era su convicción. Un discurso que dice, eso está muy bien. Pero llega la hora de concretar, y la hora de concretar fue... Las protestas fueron impresionantes, las peticiones de cambio fueron o inexistentes o ceñidas a cuestiones idealistas. Prohibido prohibir. Bueno, pues eso es una petición que no se puede cumplir, aunque suene muy bien y sea muy poética, ¿no? Pida usted lo imposible, sea realista, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, también como lema casi poético, pero casi poco más, ¿no? Efectivamente, la revuelta de mayo del 68 empezó con un levantamiento estudiantil que tuvo sus raíces en una protesta, en parte buscando facilidades sexuales, que es una cosa muy sorprendente, un asalto de los chicos a la residencia de las chicas en Nanterre, luego una cierta explosión, efectivamente, de promiscuidad sexual en esos días,
que tiene mucho que ver con cómo se expande entre la gente joven y con también una explosión de idealismo y de choque con el afán de volver a restaurar el orden sin dar tiempo a que se reflexione sobre las ideas. Todo empezó con una revuelta estudiantil. Daniel Cohn-Bendit, un líder estudiantil, pide al ministro francés de Juventud y Deporte, en una visita a Nanterre, que tenga en cuenta los problemas sexuales de los jóvenes. Estas peticiones de facilidades sexuales acaban un mes después en un asalto a la residencia de las chicas de la universidad, que es el prólogo de estas protestas de mayo del 68, donde el 80% de los trabajadores se pusieron en huelga en pocos días. Francia se paralizó. Y, además de la revuelta social, se le va a sumar ahí una revuelta de tipo político. Los políticos se dieron cuenta, es el momento de protestar contra De Gaulle, que era el presidente de la República, Charles de Gaulle, que se marcha. En realidad, esa protesta contra De Gaulle articula un proyecto de gobierno popular que no se concreta en un golpe de Estado, que es lo que temía el gobierno. Y entonces De Gaulle reacciona disolviendo las cámaras, llamando al orden, diciendo que las elecciones se realizarán cuando se recupere el orden, y cuando la gente vota, le vota al partido golista con una mayoría abrumadora, mucho mayor que la que tenían antes y mayor que la que ha existido nunca en la historia de la Quinta República, es decir, desde el año 58 hasta nuestros días. Bien, políticamente esto fue un fracaso, ¿no? Sin embargo, el cambio grave se dio porque, el cambio importante se dio porque, aunque en lo político las cosas parecieran continuar igual, porque en el fondo la política es un poco la espuma del suceder histórico, importante y lo primero que ves, pero no la esencia de lo que está sucediendo, por debajo lo que ha ocurrido es un cambio en los modos de vida que tiene que ver sobre todo con la revolución sexual y con la manera de entender la autoridad. Desde mitad del siglo pasado ha habido un cambio radical en los modos de vida y sobre todo en la manera de entender las relaciones, del cual mayo del 68 es solo la punta del iceberg. Toda esta búsqueda de felicidad, de comodidad, de seguridad permanentes ha llevado a la sociedad a malentender el amor. Entonces, claro, el amor ha quedado opacado, ha quedado como difuminado por la búsqueda de uno mismo, del placer, de la gratificación sexual, como si esto mismo fuera el amor. Claro, por eso triunfó en mayo del 68. Por eso triunfaron las revoluciones sexuales posteriores, ¿no? Por eso se dio ese auge tan grande de los métodos de control de la natalidad. Porque se estaba dando a su vez un cambio profundo en la manera de entender las relaciones. Claro está que no podemos relacionarnos igual antes que después del desarrollo moderno de las técnicas de control de la natalidad. A partir más o menos de la segunda mitad del siglo XX, con la revolución sexual de los años 60, hubo un gran auge en el uso de los métodos anticonceptivos como medida para el control de la natalidad. Se produjo una generalización del uso de los anticonceptivos gracias pues, al abaratamiento y a la facilidad de uso, y esto estuvo acompañado de un fuerte impulso por parte de instituciones y gobiernos porque, como se dice, es más fácil dar un pez que enseñar a pescar. Claro, de esto hay muchos ejemplos, como China, que implementó políticas de hijo único, mientras que otros países occidentales promueven aún a día de hoy el uso de los anticonceptivos y el aborto como métodos no solo eficaces, sino como algo que es bueno y conveniente para la salud tanto de la pareja como de la persona. Sin ir más lejos, la Ley del Aborto de España de 2010 defiende esta técnica como parte de la salud reproductiva. Sin embargo, existe un gran problema en el uso de los anticonceptivos y es la extendida creencia en su casi infalibilidad. El estar seguro de que esto que estoy utilizando no me va a fallar, ¿no? Porque como no conozco el mecanismo de acción o la forma que tiene esto de actuar en mi cuerpo, al final se producen lógicamente errores y falsas creencias sobre el efecto de los anticonceptivos. Pese a la amplia propaganda y difusión de los anticonceptivos como medios infalibles, la posibilidad de fallo es estadísticamente significativa. Lo que se puede decir del uso de los preservativos es que efectivamente en España es el primer método anticonceptivo utilizado por la población, ¿no? Pero curiosamente, según la Organización Mundial de la Salud, el índice de fallos de los preservativos es del 15%. ¿Qué significa eso? 100 parejas que usan preservativos durante un año, 15 se van a quedar embarazadas, ¿no? Y el asunto es porque los preservativos
tienen dos problemas. Uno, se deslizan y dos, se rompen. Se deslizan porque puede perder fuerza la erección, incluso puede quedarse dentro de la vagina de la mujer. Y se rompen, incluso aunque la manipulación sea perfecta, se haya hecho todo bien, hay un porcentaje de preservativos que se rompen. Entonces, pretender que el preservativo sea 100% eficaz es no conocer la realidad. Y muchos jóvenes, con las campañas de sexo seguro, lo que les están diciendo, da igual lo que hagas, con tal de que lo hagas con preservativos. A ver, esta campaña en realidad es falsa, ¿no? Y dañina para los jóvenes, porque un joven va a creer que con tal de usar preservativos se puede olvidar de infecciones y de embarazos, y esto es falso, ¿no? Además hay otro problema, hay infecciones de transmisión sexual que no se transmiten por el semen. Entonces estamos hablando de temas serios, se les está diciendo a los jóvenes, da igual lo que hagas, con tal de usar preservativos, sexo seguro, cuando esto es falso, ¿no? De hecho, en España, me acuerdo que en Valencia hace años había un cartel que ponía 0% de riesgos y en el 0 era el dibujo de un preservativo, ¿no? Claro, este cartel lo pones en Estados Unidos y te llevarían a juicio por publicidad engañosa, ¿no? Con los anticonceptivos hormonales, por ejemplo, como son el dispositivo intrauterino, el DIU, el implante hormonal o incluso la píldora anticonceptiva, muchas veces lo que conseguimos es el efecto contrario al que buscamos, ¿no? Cuando estas hormonas hacen su efecto sobre nuestro cuerpo, muchas veces lo que causan son daños en cuanto a que yo busco un efecto anticonceptivo y lo que me encuentro es un efecto antiimplantatorio, ¿no? Que lo que es el embrión, que ya podría estar ya fecundado, al final no se va a implantar. El efecto para la mujer práctico es el mismo, yo veo que no me quedo embarazada, pero el efecto que tiene en el cuerpo al final puede ser devastador, porque estoy alterando una zona de mi cuerpo que funciona perfectamente, que es pues a través de las hormonas destruye lo que es la mucosa cervical en el cuello del útero, o incluso altera el pH de la vagina. Tiene efectos, puede provocar algunas hemorragias, depende del anticonceptivo que se utilice, y puede generar muchos problemas de salud que la mujer no espera, ¿no? Entonces, al final estamos siempre en constante preocupación por lo que ocurre en nuestro cuerpo, cuando realmente la solución no es tomar el anticonceptivo, sino dejar de tomarlo. Otro problema que está ocurriendo es que los adolescentes, en vez de educarles para gestionar su deseo y su impulso sexual, se les está básicamente diciendo que se dejen llevar por sus deseos, ¿no? Más aún, podemos observar las terribles consecuencias del fallo de los anticonceptivos. Y es que en una sociedad debilitada, infantil en muchos aspectos, esto ha llevado a un incremento exponencial de los abortos y a la defensa por parte de los estados y de las nuevas ideologías de que el aborto es un derecho y algo positivo. En los años 70 y 80 van a llegar al poder las personas que están ligadas a esta transformación de los modos de vida y a su promoción, los que han sido protagonistas del 68, que son los que nos han gobernado hasta ahora y en parte nos siguen gobernando, porque algunos tienen mucha edad, pero ahí siguen, y son toda una generación que hace los cambios que suceden luego en los 70 y los 80, la generación que hace que se amplíe el divorcio sin culpa cada vez con más facilidad, o que se apruebe el aborto como algo despenalizado primero y luego pretendidamente como un derecho. El abanderamiento de los derechos sin responsabilidad, como se ha hecho en los últimos años en las principales democracias del mundo, nos ha llevado a algo psicológicamente muy peligroso, ¿no? A esta sobreprotección infantil en la que estamos envueltos, que nos encamina a una indefensión aprendida. Es decir, a creer que no podemos actuar, que no somos capaces de conseguir las cosas si no nos las dan. Entonces no hay ninguna responsabilidad de nada. Y otro aspecto muy importante que nos afecta de manera psicológica, ¿no?, como sociedad, es la aceptación de la ley como algo bueno, como algo conveniente incluso. Solemos pensar que la ley, que si la ley lo permite, ¿no?, entonces es bueno, y si lo prohíbe, entonces es malo.
Y en más ocasiones de las que nos pensamos esto no es así. La ley tiene un componente educativo muy importante, que es un sesgo cognitivo, ¿no? que nos influencia como sociedad. El espermatozoide es una célula moribunda, técnicamente hablando, es una célula que cuando es eyaculado puede sobrevivir entre 3-5 días como máximo. El óvulo, por su parte, es una célula también moribunda, puede sobrevivir 24-36 horas. Resulta que si los dos se unen, el resultado de esa unión puede vivir, si vive en España, 84 años, 86 años. Luego, eso quiere decir que en ese momento ha ocurrido algo espectacular, único, extraordinario, donde dos células moribundas, al unirse, resultan en un ser vivo que puede vivir 80 años, ¿no? Luego, eso indica que en ese momento ha ocurrido algo espectacular. La concepción es ese momento en el que el espermatozoide consigue atravesar la membrana del óvulo, una barrera que lo recubre y lo protege, y deposita en él su material genético. Y entonces, cuando los materiales genéticos de estas dos células se encuentran, se produce un momento único que es el inicio de una vida humana. El embrión es un cuerpo extraño, técnicamente hablando, para la madre, ¿no? Un cuerpo extraño es una astilla que nos metemos en el dedo. En nuestro organismo reacciona con lo que se llama reacción de cuerpo extraño, que significa que intenta rechazar eso que identifica como extraño. Y entonces el embrión lo que hace es fabricar una sustancia que se llama sustancia de inmunotolerancia alrededor de él para que la madre no le rechace. O sea que en realidad no es parte del cuerpo de la mujer, sino que es otro cuerpo que está dentro del cuerpo de la mujer. Claro, si empezásemos a decir que es parte de su cuerpo, entonces habría que empezar a reconocer que esa mujer tiene 2 cabezas y 4 brazos, ¿no? Porque es lo que vemos en las ecografías, ¿no? Cuando falla un anticonceptivo, etcétera, pues decimos, bueno, pues fuera, ¿no? Me convierto en no embarazada. A ver, convertirte en no embarazada significa eliminar a un ser humano que vive ahí ya desde el momento de la fecundación. Este auge en los métodos de control de la natalidad ha generado en la población, en la sociedad, una creencia falsa de que las consecuencias de tener continuas y reiteradas relaciones sexuales con quien quiera, con cuantos quiera, ¿no?, han desaparecido o están siendo controladas de manera perfecta, como si la única consecuencia de esto fuera un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, claro, observamos a personas que piensan que uno puede acostarse con quien quiera, con cuantos quiera, como quiera, cuando quiera, sin que existan consecuencias, ¿no? Como si nuestro cuerpo y nuestra mente estuvieran totalmente desvinculados. Claro, hay que tener en cuenta que históricamente hablando, este hito del control de la natalidad es algo muy reciente. Ha ocurrido hace muy poco, ¿no? Porque 60, 70, 80 años es relativamente muy poco históricamente hablando. Entonces, claro, como sociedad todavía no sabemos a qué atenernos. No hemos construido todavía una serie de normas adecuadas para el funcionamiento adecuado de esto, ¿no? Como sí que lo han hecho sociedades modernas, a lo mejor pues con el alcohol o con las armas. No quiero un amor a medias, rasgado y partido por la mitad. He sufrido tanto que merezco algo entero, intenso, indestructible. Esta frase se le atribuye a Frida Kahlo, abanderada continuamente en las manifestaciones de la izquierda más radical y progresista. Y es verdad que todos buscamos el amor desesperadamente, y no nos da igual cómo sea este. Queremos algo intenso e indestructible. Nadie quiere ser el segundo plato de nadie. No obstante, es curioso que en esta sociedad donde la libertad sexual está a la orden del día, donde tienes todas las oportunidades para poder practicar y probar antes de casarte para saber si esa persona es la indicada, estemos viendo cómo el número de matrimonios ha ido decreciendo década tras década y cómo los divorcios, nulidades y separaciones se han disparado desde principio de siglo. Hoy en día la relación no es más que una convención social, sino un fundamento que lo sustente. Pensamos que el amor es cualquier cosa que nos haga sentir bien,
¿no? Algo que hoy es y mañana no es, ¿no? Eso es lo que pensamos que ha de hacernos felices, la satisfacción de lo físico, ¿no? De los impulsos fisiológicos. Pero si lo que ansiamos es la felicidad, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Qué ha hecho que en la búsqueda de la felicidad, del amor, acabáramos obteniendo justo lo contrario? ¿Qué ha hecho que desaprendamos a amar? Hay parejas que están en una relación de noviazgo, tienen relaciones sexuales y a veces lo dejan y se extrañan que al dejar sufran tanto, como que hay una atadura. Entonces aquí hay un elemento biológico que es importante conocer, y es que en cada relación sexual, tanto los chicos como las chicas, producimos una hormona que se llama la oxitocina. La oxitocina es la hormona que hace que una mamá que acaba de tener un bebé empiece a producir leche. Pero también se le llama la hormona de la confianza, la hormona del apego. Esa hormona hace que esa madre quiera estar con su bebé. Pues bien, en el ámbito de la relación sexual, esa hormona hace que tú quieras seguir con, estar con esa pareja. Claro, en una situación de discernimiento, donde los dos no saben si van a seguir juntos, no saben si el proyecto que tienen construido entre los dos va a ser válido o no, meter una hormona que hace que quieras estar con, cuando a lo mejor tu cabeza te está diciendo esta persona no me conviene, es un problema. Y por eso se ve, es como una especie de pegamento hormonal, y se ve que las personas que lo dejan después de relaciones sexuales les cuesta más dejarlo que las personas que tienen una relación de noviazgo sin relaciones sexuales, porque no está esa especie de pegamento hormonal. Vemos que en las relaciones, en el amor, ha habido una gran fractura, una ruptura entre el compromiso y el amor. Un desgarro que ha separado el amor de la procreación, de la responsabilidad de los actos y del profundo pacto para con el otro. Irremediablemente esta separación entre el amor y la procreación, entre amor y compromiso, entre amor y trascendencia, nos iba a llevar a una destrucción progresiva de la intimidad en las relaciones. Sin el compromiso, sin la voluntad de llevar adelante la relación, sin duda, tampoco podría darse la confianza. Incluso con las leyes de divorcio express, el número de matrimonios ha ido descendiendo. El miedo al compromiso se ha disparado y observamos un temor generalizado a declarar el compromiso, incluso a definir la relación, a poner etiquetas. ¿Cómo puede ser que, en un entorno donde el divorcio es libre y rápido, el miedo al compromiso se dispare? ¿No es esto paradójico? Aquí ocurre algo muy complejo. Aquí entran en juego muchísimos factores sociales, económicos, psicológicos, culturales, personales, pero en esta sociedad guiada, como observamos a nuestro alrededor, ¿no? por los sentimientos, por aquello que uno siente ser en cada momento, el sistema de recompensa cerebral que media en el aprendizaje, ¿no? Que media en cómo aprendemos, está tomando un peso fundamental en las decisiones, y parece ser la única manera de guiar nuestras decisiones. El sistema de recompensa cerebral es un mensajero en el cerebro que usa la dopamina para nuestros mensajes de placer, de motivación y aprendizaje, entre otras cosas. Cuando yo, por ejemplo, me voy a comer a un restaurante y me encanta la comida, es un momento de disfrute, mi cerebro conexiona la comida, este restaurante, con placer, ¿no? Hay una conexión, por lo tanto es todo un aprendizaje. ¿Y qué recibo yo por parte de mi cuerpo? Repítelo, repite esta conducta. Esto es algo bueno para ti. En un estudio realizado por James Faux de la Charles University de Praga, observaron que al impregnar a ratas hembra con una sustancia llamada cadaverina,
una sustancia artificial que reproduce el olor a muerte, y después de su aplicación se colocaran machos con estas en la jaula. Después de varios saltos y huidas, al acostumbrarse al terrible olor, los machos copularan con las hembras. No solo esto, sino que al colocar a los machos en una nueva jaula con varias hembras, algunas impregnadas de cadaverina y otras no, estos preferían a las que olían a muerte. Es decir, se había logrado asociar el placer y la excitación sexual con el olor, demostrando la poderosa influencia que genera el sistema de recompensa cerebral. Es importante señalar, por tanto, las enormes influencias a las que nos vemos sometidos con cada nueva relación sexual sin que el amor medie, con cada nuevo ligue de una noche. El enamoramiento es un proceso biológico, neuroendocrino, que está diseñado para generar un apego casi patológico a la persona con la que tenemos compatibilidad genética o con la que hemos tenido relaciones sexuales. Y ese apego casi patológico tiene de hecho la duración ideal, que son unos 3-4 años, para garantizar que dentro de la dureza de la crianza de los primeros años de un bebé tengamos el chute hormonal necesario para seguir juntos, aunque no durmamos, aunque tengamos menos relaciones, aunque sea todo menos idílico y menos cómodo. Y está diseñado para que podamos caminar como pareja a través de la incomodidad y que el hombre se quede con la mujer cuidándola y protegiéndola en esos primeros meses del bebé, en el que la mujer idealmente lo único que tendría que hacer por disfrute y por que ya está haciendo algo muy importante es estar tumbada con su bebé. Y el hombre se tendría que ocupar de todo lo demás, de protegerla, de proveer, de cuidarla, de encargarse del resto de las tareas. El sistema de recompensa cerebral genera en la persona una fortísima influencia. Bien usada nos indica cuándo y cómo dormir, beber, comer, ¿no? Pero sobrepasando cierto umbral podemos crear fuertes condicionamientos difícilmente superables que nos llevan a comportamientos de tipo adictivo, como pasa en los trastornos, ¿no? Del juego patológico, los atracones, compras compulsivas, en la adicción a la pornografía, al sexo, todo esto. Ya en el siglo pasado, John Bowlby explicaba en sus teorías del apego que tener múltiples relaciones sexuales de corta duración fuera de una relación estable, duradera, podría desarrollar en la persona problemas de apego, ansiedad y dificultades emocionales. Hay que atender también a las necesidades del cuerpo completo, ¿no? La emoción te está diciendo repítelo, es bueno para tu supervivencia, pero estas conductas llevadas al extremo, atendiendo solo a esta parte emocional de la dopamina, nos puede llevar también a conductas adictivas, a vacíos a nivel emocional, de sentido de placer, anedonia, ¿no? Que me cueste ya sentir placer, ¿no? Porque he tenido tanta estimulación y el cuerpo me lo pide tanto, que si por ejemplo pues un día, esto que comentaba del restaurante, voy al restaurante y como y lo disfruto muchísimo, la segunda vez que vaya a lo mejor el placer no es tanto y dices, jolín, ¿no? La primera vez que fui fue una experiencia increíble y esta segunda vez no es tanto, ¿no? Conforme lo repito, el cerebro siempre me pide más estímulo para llegar a esos mismos niveles de placer y gratificación. Por lo tanto, vivir atendiendo sola esa necesidad nos puede llevar a conductas disfuncionales, ¿no? Como te comentaba, a nivel de dependencia, falta de sentido vital, relaciones tóxicas de mucha dependencia o de evitación en el apego y falta de conexiones profundas, ¿no? No siento que no pertenezco, que no encajo, entre otras cosas, ¿no? Que oímos en la consulta muchas veces. Cuando descomponemos al amor en partes y nos quedamos solo con lo que nos interesa, con la búsqueda de placer, con la atención de los impulsos fisiológicos, lo único que conseguimos es aislarnos. En vez de tener una relación con el otro, busco qué puedo obtener yo del otro, que es precisamente lo contrario al amor. Es decir, acabamos en esta búsqueda de felicidad y placer obteniendo justo lo contrario. Nos sentimos usados, manipulados, ¿no? En vez de conseguir el amor,
conseguimos justo todo lo contrario. Este ejemplo de la comida también se puede extrapolar a las relaciones emocionales y afectivas. Por ejemplo, si tengo cada fin de semana una relación sexual con una persona, a la 10ª vez, a la 5ª vez, ya no me va a llenar tanto como la primera vez, no voy a sentir ese placer y voy a querer buscar más. ¿Qué pasa? Que estoy atendiendo a nivel emocional lo que me está diciendo la dopamina, pero no estoy teniendo otras necesidades corporales, emocionales, psicológicas y más profundas que tiene la persona, lo que lleva a un vacío emocional profundo. Y también se ven consecuencias a nivel cerebral en el sistema de recompensa. Si bien el amor con atracción sexual es maravilloso, la atracción sexual sin amor nos dura meses, como mucho 2-3 años. El amor que nos ha vendido el mundo es ese enamoramiento, es esa fase de esos primeros años de las mariposas en el estómago, de la media naranja, de hacer locuras, de desactivar casi la corteza prefrontal y el dominio propio con cortisol, con vasopresina, con un montón de hormonas. Pero el amor es otra cosa. El amor es compromiso, el amor implica amarte tal y como eres. Y dentro de preservar nuestra integridad física, mental y emocional, estar dispuestos a ceder en algunas cosas, sacrificarse, que es una palabra que no le gusta a la gente, pero sí hacer sacrificios, de que de hecho la etimología de sacrificar es de santificar, es de hacer santas las cosas. El amor es algo tan bonito porque el amor nace de que nuestro valor es intrínseco y va mucho más allá de lo buenos, o sea, lo atractivos que podamos ser físicamente, el dinero que podamos tener, va mucho más allá de vernos como algo de usar y tirar para saciar deseos y de una persona por la que merece la pena luchar, por la que merece la pena perdonar y perdonarse, por la que merece la pena arriesgarse y por la que merece la pena quedarse cuando las cosas no son tan bonitas. La intimidad ha sido destruida de las relaciones. Ya no hace falta conocer a alguien para acostarse con él. Ya no es necesario establecer una relación. Además, con ello, paradójicamente, el miedo al compromiso se ha disparado. Observamos un miedo atroz al matrimonio y a determinar la relación, que poco a poco está llevando a la sociedad a redefinir las relaciones en su conjunto, a establecer una nueva manera de entender la sexualidad, la cual está, como hemos visto, tremendamente influenciada por el sistema de recompensa cerebral y el sistema del apego. Y esto está llevando a las personas a pedir nuevas y cada vez más fuertes, vivas e intensas experiencias sexuales, como sucede en los procesos adictivos. En los últimos años hemos visto una atomización de la persona, es decir, una desvinculación de la persona de su ser. La naturaleza deja de definir nuestras características y cada uno pasa a ser lo que libre y voluntariamente desea ser. Casos como el de Spot, el hombre transespecie, o la mujer ecosexual que se casó con un árbol, nos muestran la progresiva redefinición de las relaciones en la sociedad actual. El cuerpo deja de estar definido por la biología, la herencia genética, por la naturaleza, y pasa a ser, como explica Preciado, activista y ensayista de género, cuerpos parlantes. La libertad, cuando se convierte en una pura capacidad de autodeterminación que no depende para nada más que del propio deseo, es una manera reductiva de entender el proceso de decisión libre que no responde a la verdad. Y esto acaba conduciendo a una cosa que es muy importante, que es la pérdida, en el caso de las relaciones amorosas y en concreto de las relaciones sexuales, la pérdida de la responsabilidad como teórica manifestación de libertad. Yo sería tanto más libre para el sexo cuanta menos responsabilidad tengo
en el encuentro sexual. Bueno, eso es, a poco que se piense, es justamente lo contrario. O sea, yo soy tanto más libre cuanto más responsable soy. Y lo que se ha buscado con la revolución sexual era el triunfo de lo casual. Claro, el triunfo de lo casual. El amor se ha convertido en algo voluble, que cambia con mis gustos, mis apetencias, y por tanto queda reducido a la nada. Se ha reducido el amor a un mero sentimiento que va y viene. Pero este sentimiento que solemos identificar como amor es solo una de las fases del mismo. Científicos como Helen Fisher, Jim Faust han estudiado el amor durante gran parte de su vida y han descubierto que este sentimiento de atracción, de maripositas que nos suben por el estómago, está mediado solo por uno de los sistemas cerebrales del amor, el sistema del enamoramiento. Hay dos más y la conjunción de los tres nos lleva poco a poco hacia un amor maduro, ¿no? Por tanto, el amor es mucho más que esto, ¿no? No es solo este sistema cerebral de enamoramiento que nos generan estas respuestas fisiológicas, sino que es mucho más. Y el problema de la sociedad actual es que se acaba reduciendo el amor solo a esto. Entonces esto, creo que uno de los que mejor lo intuyen también ya desde los años 30 es Huxley, cuando se da cuenta que lo que se está aplicando en las granjas, que es la fecundación artificial de los animales, ¿no?, de alguna manera podría acabar siendo el futuro humano, ¿no?, porque estamos deslumbrados por la técnica y no nos planteamos qué significa aceptar ciertas técnicas. Proyecta eso en el futuro, escribe Un mundo feliz, ¿no?, Brave New World, y ahí lo que explica es el sexo se separa de la maternidad y de la paternidad. Ya no hay maternidad y paternidad, el sexo es un puro instrumento de obtención de placer. Entonces esto tiene una importancia grande porque nos separa, diríamos, de lo que somos materialmente también, es decir, nos separa del cuerpo. Hemos dejado de ser el cuerpo porque nos hemos concentrado en nuestro deseo. Nuestro deseo es lo único que existe. El cuerpo es un instrumento para obtener el placer que deseamos, la independencia que queremos. Pero no somos ya un cuerpo que su vida tiene unas consecuencias muy determinadas. Yo no puedo cortarme una oreja y pretender seguir siendo exactamente lo mismo, ¿no? Cuando Van Gogh se corta la oreja es porque quiere manifestar algo muy intenso. Y eso es lo que más o menos se consolida en los años 60-70. Yo como psicólogo he de estudiar el DSM-5, ¿no?, el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, en el cual aparecen ciertos comportamientos que hoy en día son exaltados y del cual, como psicólogo, se nos prohíbe muchas veces hablar, ¿no? Estamos en una sociedad que se ha alejado de la ciencia, de la realidad misma. Estas teorías de la construcción social de la realidad ignoran la evidencia científica y reducen el sexo y el género a meras situaciones sentimentales, de percepción personal de la realidad, percepción sentimental, desconectada de la realidad objetiva. La información científica de que disponemos hoy, pero que no es de hoy, hace mucho tiempo que se dispone de ella, confirma la existencia de un patrón masculino y femenino en la biología, en la forma de ser de los mamíferos y también del ser humano. Este patrón biológico masculino o femenino no determina solo los caracteres exteriores relacionados con la genitalidad, sino que afecta a la constitución misma de todo el organismo. Nuestro organismo, incluidos los sistemas anatómicos, endocrinos, bioquímicos, inmunológicos, neurológicos, hormonales, de todo tipo, obedecen a patrones masculino o femenino según la información genética grabada en todas nuestras células desde el momento de la fecundación del espermatozoide y el ovocito, que cuando forman el cigoto confieren al nuevo individuo una identidad genética particular, única, irrepetible y sexuada, dentro de dos formas de ser sexuado, que es masculina y femenina. No se sabe ya qué son los sexos, no se sabe qué es un hombre, no se sabe qué es una mujer. Está todo cuestionado y está cuestionado también
qué es una relación sexual, que puede ser cualquier cosa. Y de ahí vienen las diferentes identidades sexuales o la idea fluida de que la identidad sexual es cambiante. Todo eso está como implícito en la pérdida de ese asiento sobre el que se apoyaba la concepción que hasta entonces se había tenido. Entonces, recuperar una suficiente convicción, ¿no? No lo hablábamos antes, no normas, ¿no? De tiene usted que respetar a los de la identidad tal o cual, no, la convicción de que es que las cosas son de una determinada manera y lo que nos puede hacer felices va en la línea de aceptar lo que realmente somos, nos está costando. Hemos abandonado las ciencias modernas, hemos abandonado la comprensión profunda del amor, de las relaciones, en pos de un relativismo que solo nos lleva a no poder comprender a los demás, que solo nos lleva a, claro, como mi verdad es mía y tu verdad es tuya, no hay un punto intermedio en el que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Es imposible, porque cada uno tiene su verdad. Y la ciencia, en muchas ocasiones, ha quedado relegada simplemente a cosas anecdóticas, ¿no? La relación deja de estar mediada por los cuerpos y pasa a ser los cuerpos. No importa el otro, sino el placer que pueda proporcionar. La destrucción del compromiso y de la intimidad de la relación ha acabado destruyendo lo físico de la misma. La pérdida del sentido de lo físico nos lleva a una desconexión con la realidad. Una peligrosa desconexión que no solo abarca a transespecie o personas con atracción sexual hacia objetos, sino que desde hace años hay numerosos intentos por legalizar y normalizar las relaciones transedad. Ejemplo de esto lo tenemos en asociaciones como la NAMBLA, que es la Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Niños. La fragmentación de la persona, relativizar lo biológico, trae profundas y severas consecuencias a nuestra sociedad, a las relaciones y a la persona. Relativizar la propia naturaleza y reducirlo todo al sentimiento es una traición hacia la realidad. Es dificultar construir la propia identidad. Por lo tanto, no puede traer más que problemas. Éticamente, no respetar la identidad personal en cuanto a sus dimensiones física y psíquica, muy importante, porque también el psiquismo está relacionado con lo físico y también está relacionado con el sexo. La psicología masculina y femenina son diferentes. No respetar la evidencia, lo que en realidad somos, abre la puerta a manipulaciones que van a provocar daños en la persona, que muchas de ellas son irreversibles y que crean una tensión difícilmente soportable en el tiempo, que hace empeorar generalmente la vida de estas personas. Tenemos un gran problema como sociedad, y es que hemos polarizado la comprensión de las cosas. O el amor, el sexo, ¿es neurofisiología o es sentimiento? Pero parece que no puede ser una conjunción de las dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que es necesario volver a una comprensión razonada de la realidad. Ha habido una completa destrucción, primero del alma del amor, de la relación, matando la vida, la trascendencia. Segundo, destruyendo la relación entre hombre y mujer, destruyendo toda intimidad y confianza entre ambos. Y por último, un aniquilamiento del cuerpo, de lo físico, donde los cuerpos ya no significan nada. Esto ha llevado a una desolación de la persona, del amor y de las relaciones. Es decir, a una incapacidad aprendida de amar. Es cierto, nos cuesta mucho, lo comentaba antes, reconocer que esto es una equivocación. Digamos, es como una suerte de mentalidad, vamos a llamarla infantil, que hay que ser benévolo. Yo creo que no es tan infantil, diríamos, esto tiene detrás un gran negocio. Esto se obtienen muchas ventajas, a principio pueden parecer solo facilidades sexuales, pero luego hay todo un negocio que se monta en torno a ello y es un negocio extendidísimo.
Pero volviendo a lo que es el núcleo, no hay quien se dé cuenta, sí que hay. O sea, hay alguna gente, lo que pasa es que, como siempre ocurre con estas cosas, es una minoría, porque exige, uno, ser capaz de darte cuenta del error, tener la humildad de reconocer que tú mismo lo has cometido y tener la valentía de proclamarlo públicamente en un ambiente en que el dominio de la mayoría te obliga a pensar en un determinado sentido. Sabemos además a nivel histórico que cada vez que históricamente hemos validado e ideológicamente hemos validado que el interés individual esté por encima del bienestar de los demás, hemos acabado fatal. Entonces es una invitación a, seas creyente o no, tener un consenso de valores, de mandamientos y de tener muy claro qué está mal, qué está bien, qué se castiga y qué se premia socialmente para que compartamos unos valores y unas prioridades que eviten las tragedias a nivel de integridad física, emocional y mental que estamos viviendo a día de hoy. Hay 3 cosas fundamentales que hay que saber. La primera sería reconocer que estamos en un error, ¿no? Que no sabemos amar. Segundo, ya que hemos reconocido que no sabemos amar, pues debemos tener un conocimiento adecuado de qué es el amor, ¿no? Tenemos que saber qué es amar. Claro, esto es importantísimo, porque si no pensamos que cualquier afectividad, cualquier condicionamiento que tengamos por alguien, pues que eso es el amor. Y obviamente no es así, ¿no? Y tercero, actuar en consecuencia, ¿no? Una vez sabemos qué es el amor, pues debemos actuar en consecuencia. Pues eso es el amor. Es un acto, es una acción concreta por alguien concreto, ¿no? Esta es una de las cosas que más remarco en mi libro Una nueva forma de amar. Que el amor es una acción, es un acto, ¿no? El amor es una de las funciones dentro de la acción humana. Por eso empiezo mi libro hablando de economía. El amor, hemos dicho, no es un sentimiento. En el mundo tenemos millones de ejemplos de cómo seguir pensando de esta manera solo nos lleva a un relativismo atroz y a una desconexión con la realidad. Destruir el compromiso, destruir los vínculos y desajustar los sistemas cerebrales encargados del apego y el aprendizaje solo puede llevarnos a un debilitamiento de las relaciones y de los vínculos, que a su vez nos conducen a una progresiva destrucción de la intimidad en las relaciones. Entonces los aspectos emocionales y físicos toman el gran peso que hoy en día tienen. Esto es lo que Zygmunt Bauman llama amor líquido. Un amor sin fundamento sólido, sin compromiso y cada vez más fugaz. Esta es la consecuencia de desvincular el amor de las relaciones y cambiarlo por un sucedáneo llamado sentimiento. Este proceso social y personal es el que nos ha llevado a desaprender el amor. Hay muchas personas que están sufriendo por no comprender este hecho. Se nos ha vendido que saciar nuestras apetencias físicas es amor, y eso no solo es erróneo, es venenoso y solo nos lleva a la destrucción del amor y de nuestra felicidad. Pero hay que ser muy valiente para alzar la voz en una sociedad que censura cada voz discrepante. Entonces, por ejemplo, una feminista muy interesante francesa, Evelyne Souillot, esta es una mujer que defiende los llamados derechos sexuales reproductivos, que es una manera, un eufemismo para hablar de justamente esta venta falsificada de una libertad pretendida pero que no es auténtica, ¿no? De una revolución sexual del sexo irresponsable. Entonces esta mujer, que había visto en eso una liberación, poco a poco se da cuenta de que esto es un grave error y de que, de hecho, las mujeres están empeorando su condición de vida en estas sociedades. Están más dominadas, más condicionadas, más esclavizadas y han perdido una cosa esencial, entre otras, la maternidad, la gran capacidad de la maternidad. Entonces Souillot se sorprende ella misma de esto cuando se da cuenta del hecho, pero tiene la sensatez de reconocerlo. Aquí hay algo que no funciona. Esto va mal. Esto es una pérdida grave. Lo reconoce y cambia su actitud y empieza a decir, bueno, nos hemos equivocado. El aborto, que se ha convertido en el medio de contracepción urgente y fácil más sencillo, la contracepción programada, todo eso no está ayudando a la liberación de la mujer y la está haciendo más feliz y está convirtiendo las relaciones entre los hombres y las mujeres en más equitativas y más estables. Lo contrario,
Es necesario, como decía antes, volver a una comprensión razonada de la realidad. Es necesario comprender que el amor no es un sentimiento que va y viene, según suben o bajan los neurotransmisores o las hormonas. No. Tampoco debemos entenderlo como una decisión aislada de lo psicológico. El amor tiene 3 componentes, asociados a 3 sistemas cerebrales que se van desarrollando poco a poco en la relación a lo largo del tiempo, que son el compromiso, la intimidad y la pasión. Y es la sinergia de estas 3 cosas lo que nos abre la puerta al amor en mayúsculas. El abanderamiento de estas ideologías y revoluciones sexuales que nos venden un amor libre y sin barreras solo está generando más solteros, menos responsabilidad para con los demás y más heridas. Esta falta de responsabilidad ha conducido a la sociedad en muchas ocasiones a culpar al otro por los propios errores o carencias. Muchos psicólogos, coaches, divulgadores, periodistas atribuyen estos problemas amorosos a la violencia de pareja, a los estereotipos, a las películas de Disney o a las letras de las canciones, cuando por el otro lado están destruyendo cualquier posibilidad de amor, promoviendo e incitando a abundantes experiencias amorosas, sin comprender que lo único que consiguen es rebajar los estándares del amor, llamando amor a cualquier relación de una noche. El problema radica en que en el amor no se puede aprender de la misma manera que aprendemos a montar en bici, a conducir o a montar un cubo de Rubik. Estos entornos nos devuelven un feedback inmediato, pudiendo observar la consecuencia directa de la conducta. Pero en el amor no es así. En un entorno inestable y sin una clara conexión entre la conducta y su consecuencia, el aprendizaje se hace casi imposible. Es más, estudios han determinado que se tiende a repetir las conductas iniciales, empeorando la flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Parece entonces que continuar con la misma actitud tan solo nos lleva a repetir los errores del pasado y a creer que el amor no existe. Solo el sucedáneo que nos venden de pasión y afecto por un tiempo, hasta que surja otro más interesante. Pero hay una buena noticia. Tú puedes cambiar. No estás obligado a seguir actuando de la misma manera, ¿no? Es verdad que no puedes cambiar a tu pareja, que es lo que nos gustaría. Cambiar a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, ¿no? Pero no puedes cambiarlo. Pero es verdad que tienes una gran influencia sobre él. Lo que significa que tú mismo puedes cambiar para influenciar al otro de manera positiva. Nos obcecamos muchas veces en cambiar al otro y esto solo nos lleva a perder el tiempo tratando de manipular al otro. Y obviamente esto no da ningún resultado porque enseguida que el otro se da cuenta se cierra en banda, ¿no? Y esto no es el amor. No obstante, tus acciones pueden influenciar al otro de forma positiva o negativa. Esperemos que sea positiva, ¿no? Pero al final es como dice Gandalf, ¿no? Como dice Tolkien a través de Gandalf, que dice: los actos sencillos de amor. Eso es lo que mantiene el mal a raya, ¿no? Eso es lo que produce el cambio relevante. Los actos sencillos de amor. Entonces no nos imaginemos grandes gestas, actos pomposos de amor, que a veces también tienen que estar, pero bueno, no nos imaginemos esto así como muy, muy grandilocuente, sino lo que tu pareja necesita al final son los gestos cotidianos, el trato del día a día. Mira, dice John Eldredge en uno de sus libros: a ti se te ha confiado el corazón de otro ser humano. Y cualquier cosa que acarree esta gran aventura, amar y defender ese corazón es parte de esta gran aventura. Fíjate, o sea, qué frase, ¿no? Se te ha confiado el corazón de otro ser humano. ¿Y cuántas veces maltratamos al otro, ¿no? En todas estas disputas cotidianas. Oye, que se te ha confiado el corazón de otro ser humano, ¿no? Actúa en consecuencia. Esto es amar, ¿no? Poner en peso al otro. ¿Podremos salir de esta incapacidad aprendida de amar?
Si continuamos como lo hemos hecho las últimas décadas, claro está que solo estaremos corriendo la carrera de la rata, encerrados en un círculo vicioso de no poder amar porque no me aman, de repetir continuamente las primeras fases del amor, a vivir en un enamoramiento continuo, a vivir en la ilusión de que el siguiente será el de verdad. Este es el punto. Hay alguien, uno en la pareja, que debe dar el primer paso, amar. Es decir, tener un acto concreto de amor para con el otro, sin esperar nada a cambio. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Tú estás dispuesto a amar así?